en en el chat Presente. que están presentes, ¿ya? Me faltaría, Marcela está, Silvia está, Elvia, Karina no le corresponde, Leonardo está, Ronald, nos falta. Karina Veloso, Marcela Zagal, también estaba la Marce. Chiquillas, le voy a pedir por favor que enciendan su cámara, necesito poder vernos. Las que tienen la cámara apagada, por favor. Cuaderno. Voy a orar a Ronald. Sí, y a mí me estaba diciendo que era las 11:30. De que va a entrar. Bueno, por mientras voy a comenzar para poder optimizar los tiempos, ya que el trabajo igual es un poquito más extenso el día de hoy, la jornada del día de hoy. Ya principalmente tiene relación con todo lo que es la priorización curricular, qué es lo que significa esta priorización curricular y principalmente a qué apunta, ¿no es cierto?, el trabajar con estos objetivos, ¿no es cierto?, que se categorizan en dos grandes niveles, ¿no es cierto?, que son los objetivos imprescindibles y son los objetivos, ¿no es cierto?, integradores. Ya vamos a ver un poquito en detalle, me interesa que tengan la capacidad, porque invitamos a las colegas de pie, obviamente, porque tienen que estar interiorizadas, ¿no es cierto?, de cuáles son los objetivos que tenemos que trabajar, por esas cosas de la vida, de repente hay algún cambio, algún profesor que se va con licencia de los que están trabajando, digamos, es necesario que conozcan la continuidad, sepan más o menos dónde va y que en el fondo puede que a lo mejor esté alguno viendo algún objetivo que no está apuntando a cumplir con la priorización. Entonces, por eso resulta fundamental que todos manejemos este mismo idioma, ¿ya? Vamos a compartir la presentación. Bueno, hoy día la idea principal de esta jornada es poder revisar la priorización de matemática y lenguaje. Ya vamos a trabajar con la metodología, ¿no es cierto?, de Meet y Zoom. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a partir la jornada con Meet, en donde vamos a hacer esta presentación, ¿verdad? Luego de esto vamos a trabajar con Zoom, en donde vamos a organizar grupos de trabajo, donde algunos grupos van a revisar la cobertura de matemática, otros grupos van a revisar la cobertura de lenguaje, ¿verdad? Y las colegas PIE las vamos a ir cambiando también de grupos para que puedan ir revisando ahí la coherencia entre los objetivos de los distintos niveles. Lo que sí es importante destacar que, como ya saben, Karina en este caso y Paula, trabajan en primero y segundo básico con todas sus asignaturas. Obviamente, ella las voy a dividir en el lenguaje y al resto de los chicos los voy a dejar ahí compartidos entre matemática y lenguaje, ¿ya? No sé si pueden ver la presentación. ¿Sí? No, no se ve. No se ve. Yo no. No, No, todavía. No, no se ve todavía. Ya. Ahora sí. ¿Ahora No, sí? ahora, sí. Sí, ahora sí. Bueno, el objetivo de esta jornada entonces era hablar de lo que respecta a la priorización curricular, ¿no es cierto?, en un nivel 1 y en su nivel 2, que son principalmente los objetivos que el currículum nos dice debemos abordar este año escolar. ¿Cuál es la idea de esta jornada? Tenemos como objetivo, digamos, esta actividad también corresponde a nuestro plan de trabajo de la DECO, chicos, en donde tenemos que promover el desarrollo profesional docente, pero a través del trabajo colaborativo. Por eso me importa mucho que podamos poner en práctica en esta jornada lo que es la comunidad de aprendizaje, que fue uno de los temas que yo les planteé en la reunión que tuvimos el día miércoles cuando nos dieron inicio a esta cuarentena, ¿ya? Entonces, principalmente es el objetivo de esta jornada, finalmente que tengamos como producto, digamos, la organización de esta cobertura curricular, no tan solo priorizada, sino también bien organizada y conocida por todos.
Y bueno, cuando hablamos de priorización curricular, hablamos, ¿no es cierto?, de objetivos que tiene el Ministerio de Educación, que no ha cambiado, que son los mismos, ¿no es cierto?, que tiene la cobertura curricular, pero en vez de tener 30 objetivos por asignatura o 22 objetivos por asignatura, el Ministerio les dice, profesores, solamente trabajen en promedio de 4 a 8 o 10 objetivos durante el periodo del año. ¿Cuándo nacieron las bases curriculares? Nacen, ¿no es cierto?, bajo el contexto del COVID, de una duración de 2 años, y esta priorización curricular se puede llevar a cabo, ¿no es cierto?, hoy en día el N1 y se puede dejar el próximo año el N2, por eso tiene una duración de 2 años, es decir, yo este año puedo ver, ¿no es cierto?, un alumno que esté en cuarto básico, el N1, y si no alcanzo a terminar el N2, ni a empezar el N2, puedo dejar el N2 para quinto, pero debo considerar en quinto año básico el N1 del nivel del niño, es decir, de quinto, N1, N2, más el pendiente de cuarto básico. El tema es que durante esos 2 años el niño tiene que tener el año del nivel que está 2020 más el nivel 2021 adquirido como mínimo, ¿ya? Bueno, dentro de esto también nace esta priorización, ¿no es cierto?, con la finalidad de organizar el trabajo, porque como bien saben, nosotros, por ejemplo, como establecimiento, ustedes como profesores comenzamos a avanzar, pero el ministerio, ¿no es cierto?, llega en mayo y dice, bueno, yo les voy a entregar esta priorización que ustedes tienen que considerarla, ¿no es cierto?, como obligatoria para su establecimiento, en donde usted puede agregar, pero no puede no ver estos objetivos. A partir de junio recién comienzan todo lo que son las capacitaciones de estas priorizaciones. La priorización existen para todas las asignaturas y para todos los niveles educativos, desde educación parvularia hasta enseñanza técnico-profesional. Entonces, durante junio se entendió esto como un proceso de capacitación y recién en julio, digamos, ya se empezó a trabajar esta priorización propiamente tal. O sea, tampoco estamos tan atrasados haciendo esta actividad, considerando que ya habían inclusive algunos objetivos que tanto en educación parvularia como en educación básica ya se habían trabajado durante los periodos de marzo, abril y mayo, ¿ya? El tema es, y donde se genera el conflicto en nuestro establecimiento, es que al revisar y al triangular, digamos, estas coberturas curriculares, al tomarlas de primero a octavo año básico, de media mayor hasta NT2, es que estos objetivos ya están vistos para nosotros en el colegio, ya están marcados como trabajados. Entonces ahí surge un punto de discusión súper grande que tenemos que plantearnos, tenemos que revisar y tenemos que reformular, porque no podemos tener a esta altura nuestra cobertura vista, comprendiendo, ¿no es cierto?, que esta priorización, que es N1, los niños deben tenerla sí o sí adquirida, ¿ya? Es como decirles, por ejemplo, en matemática, yo no puedo pasar adición y sustracción, o sea, multiplicación y división si los niños no conocen la operatoria de la sustracción, ¿no es cierto?, y la adición. Entonces, por eso se trabaja bajo 2 premisas, que en este caso son que los objetivos tienen un nivel que son el N1, que es el indispensable o imprescindible, y en el 2, que es el integrador, ¿ya? Bueno, ¿qué promueve esta priorización? Promueve el desarrollo integral, al igual que el currículum vigente, considerando todas las asignaturas, lenguaje, matemática, ¿no es cierto? Para lo único que no hay priorización a nivel curricular macro, digamos, tiene que ver con orientación y con tecnología, que son asignaturas que son transversales al currículum, ¿ya? Para los demás, como les explicaba, en todo existe priorización curricular. La priorización, ¿no es cierto?, es una herramienta de apoyo que nosotros tenemos para nuestra gestión curricular, para enfrentar este proceso y ver cómo minimizar estas consecuencias donde el estudiante no está aprendiendo. Hoy día, por ejemplo, revisaba a la mañana una encuesta que nos entregó Eric, nos mandó los correos donde dicen que el 56,6% de los niños indica que no está aprendiendo a través de la plataforma MIP. Entonces, probablemente ahí tendremos que revisar, porque a veces uno quiere, ¿no es cierto?, ve que no estamos tan de acuerdo probablemente con esta cobertura. Vemos muchas veces que no cumple, ¿no es cierto?, no, que a lo mejor se debió priorizar este objetivo, no se debió considerar esto. Bueno, en esta priorización curricular hubo participación de docentes, hubo participación de jefes de UTP, hubo participación del Mineduc, hubo opiniones de todo el mundo para poder llevar a cabo. Entonces las personas en el fondo que igual lo realizaron y mirando la trayectoria del currículum tampoco es tan poco atingente, ¿ya? Yo igual vi la coherencia, el objetivo en espiral coinciden unos con otros. Claramente algunos quedan fuera, comprendiendo que la periodicidad de tiempo sería agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, 5 meses para aplicarlo. Entonces, en función de eso,
tenemos hoy en día que ser súper crítico, tener una mirada súper crítica de decir realmente con qué objetivos me voy a quedar y si es necesario o resulta importante que tengamos que, además de los que ya tenemos, considerar otros objetivos. Esas decisiones tenemos que tomar hoy día. Respecto a lo que les planteaba, que la priorización curricular se divide en el N1 y el N2. Yo no puedo tener objetivos vistos en marzo, en abril, mayo del N2 si todavía mis estudiantes no consiguen lograr y no han visto el N1, ¿ya? Porque el N1 es la base, es donde sentamos los conocimientos para recién avanzar al N2. Yo no puedo hablarle a un niño de comprensión, de demostrar comprensión si el niño no lee, por ejemplo. Entonces ahí tenemos que ser muy críticos, vuelvo a repetir, en revisar esas coberturas y darnos cuenta en el fondo que no podemos tener en nuestro trabajo un N2 trabajado en marzo, abril, mayo, junio, julio, si todavía los estudiantes no tienen el N1, ¿ya? ¿Y qué es el N1? El N1 propone a la escuela avanzar en un primer nivel con una selección de objetivos imprescindibles, ¿ya? Es decir, aquellos que son considerados esenciales. ¿Para qué? Para poder tener nuevos conocimientos. Si yo no tengo estos esenciales, no puedo avanzar, ¿ya? No puedo tomar decisiones. Y el nivel 2 habla, ¿no es cierto?, de estos objetivos que corresponden a aquellos que son integradores, ya, significativos, que propone que las escuelas puedan evaluar, ¿no es cierto?, estos objetivos. Una vez que alcanzamos el N1, recién podríamos avanzar al N2. De lo contrario, no. Y ahí le dejáis, ¿no es cierto?, unas PPTs con los contenidos más relevantes de estos niveles que no se nos tienen que olvidar, ¿no es cierto?, que el N1 es imprescindible, o sea, son considerados esenciales para avanzar nuestro aprendizaje, mientras que el N2 son los integradores, aquellos objetivos que permiten integrar, relacionar el conocimiento, ¿ya? Es decir, que lo que yo ya tengo aprendido en N1, podría recién tomar el objetivo del N2. Recomendaciones. Qué importante saber que los establecimientos deberán velar porque cada estudiante logre los objetivos de aprendizaje priorizados N1 y N2. No nos piden nada más, ¿ya? Si el tiempo de educación presencial se ve extremadamente reducido, se dedica a recomendarse solamente el nivel 1. O sea, por ejemplo, si nosotros revisamos nuestra cobertura y nos damos cuenta que en realidad sí avanzamos a pasos agigantados, ¿no es cierto?, para poder tener N1, N2 visto, pero realmente yo veo que recién, ahora en octubre, los niños están comprometiendo, ingresando más a Classroom, ingresando más a Meet en clases en tiempo real, obviamente me tendré que detener y volver a revisar ese N1, porque si yo no tengo esto, el niño el otro año ni siquiera va a poder avanzar con sus contenidos. Es así de importante. Entonces quedaría sin efecto el nivel 2. ¿Cuándo se toma el nivel 2? El próximo año más los objetivos del nivel del niño en curso. Es decir, vuelvo a repetir, si el niño está en cuarto y me quedó el N2 pendiente, el otro año verá el N2 más el N1 y N2 del quinto básico, ¿ya? Entonces, nos dan la posibilidad inclusive de solamente implementar un nivel. Entonces, ¿para qué desafiarnos de pronto a hacer más objetivos si ni siquiera los niños van a tener lo que el ministerio nos pide, que es el N1 bien afianzado? Esto lo comento a grandes rasgos, ¿ya? No quiero decir que muchas veces nos pueda pasar acá. O sea, revisando las coberturas igual vamos a ver y nos vamos a dar cuenta que haciendo este ejercicio que sí habían objetivos que a lo mejor lo vimos muy rápido, ¿ya? Pero lo importante de esta charla, de este conversatorio, es que podamos darnos cuenta que esas cosas estamos a tiempo de mejorar, ¿ya? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si no hay conectividad, dice, coordinando acciones con el equipo docente, si no hay, o sea, en este caso, si no hay manera que el niño pueda integrarse, que no tenga acceso a la tecnología, que no tenga acceso, digamos, a poder conectarse a un computador, las guías que debemos preparar también tienen que estar diseñadas para que el niño contenga los objetivos del N1 o el N2. Ya no debemos pasar una guía a lo mejor porque es complementaria a una actividad que estamos haciendo, sino porque realmente apunte a ese objetivo. Ya el otro día tuve una reunión con la provincial, con el jefe de educación, y nos mencionaban ahí en esta reunión que tuvimos sobre orientaciones del decreto 67, que, o sea, es un hecho que la calificación va sí o sí. Inclusive, chicos, nos dijeron, y yo, bueno, ustedes saben mi postura frente a la repitencia, nos decían también que en este caso el niño que no se presenta bajo ningún punto de vista, ya sea a través de la no conectividad, de no enviar tareas, de mantenerse totalmente al margen de lo que es el proceso educativo, es un tema de convivencia escolar, ya es un tema que tiene que abordar
convivencia escolar desde el punto de vista de quitarle las posibilidades de aprendizaje a su hijo. Y por otro lado también tenemos, en este caso, la posibilidad de dejarlos repitiendo, o sea, son súper concretos en eso. ¿Qué se considera asistencia para ellos? Entrar a Meet, enviar una guía, presentarse al colegio, buscar un documento, o sea, todo lo que podamos considerar como asistencia, lo es, obviamente, y bajo lo que yo les converso siempre, que este tema de tener flexibilidad no va a ser ni un indicador para nosotros, pero eso quiere decir que en el fondo, si el ministerio te está dando los lineamientos para que en el fondo tomemos decisiones pedagógicas, es porque nosotros como establecimiento podemos determinar qué hacer y qué no hacer frente a este contexto de promoción. Entonces, en el fondo, también se entregan desde el ministerio otros recursos, ¿no es cierto?, que no son propiamente los que el profesor diseña, muchas veces también por falta de tiempo, etcétera. Podrían revisar las páginas que tiene el ministerio, donde tienen muchos recursos como guías, ¿ya? Pruebas también en línea, es bastante buena la página, se llama Aprendo en Línea, yo sé que muchos igual la han utilizado. Ahí van a encontrar los textos de apoyo, también hay un programa de TV Educa, la radio enseña, comunicando oportunamente estos horarios. Los niños también podrían ingresar a través de esa metodología, ¿ya? Bueno, ¿y qué dice esta priorización curricular? El lenguaje principalmente, que los niños tienen que, el foco es la comprensión. Primero, aprender a leer, es lo primero que nos dicen, ¿ya? Y lo segundo, la comprensión. Si un niño no comprende, obviamente no va a aprender nada, ¿ya? Porque desde la base de la comprensión surgen todos los conocimientos hacia adelante. Y en este caso, el foco era en este caso la adquisición lectoescritura y la comprensión lectora. Mientras que en matemática el foco estaba en la resolución de problemas. Una vez que se retorne a clase, que ustedes saben que es una situación bastante complicada, de hecho la encuesta que aplicó Eric también decía ahí, según los resultados, no recuerdo bien, pero creo que un 86% de los apoderados no estaba de acuerdo que los niños reingresaran al colegio este año. Entonces, con mayor razón, como este tema es voluntario y depende de los papás, estas plataformas, como les digo, siempre nos van a esperar van a estar con nosotros durante un largo tiempo, ¿ya? Entonces, cuando los observadores de hecho ya están dejando un diagnóstico integral que antes se aplicaba cuando los niños llegaran a clases, que de hecho lo colocaba acá, cuando se retorna a clases se dispondrá de un diagnóstico para saber cómo están los niños. Hoy en día ese diagnóstico ya se encuentra en la web para que nosotros lo podamos aplicar, ¿no es cierto? Es voluntario, tiene aspectos socioemocionales y tiene aspectos también curriculares, ya abordando los dos grandes ejes centrales que se están considerando hoy día. Por mi parte, considero que no es oportuno todavía hacerlo, sería una pérdida de material, de tiempo, considerando que lo importante ahora es, uno, que nuestros chiquillos ingresen a Meet, dos, considerando que nosotros podamos tener súper claro nuestros lineamientos pedagógicos, cómo es organizar nuestra priorización curricular, y tres, sería un cosismo en realidad, más de lo mismo. Si al final el otro año se puede hacer un buen diagnóstico y en base a eso se verá dónde detenerse o cómo poder avanzar. ¿Cómo se planifica el trabajo colaborativo entre docentes para apoyar estos niveles críticos a los estudiantes con necesidades educativas especiales? Catherine, Dígame. La Yasmín dice que la acepte porque no puede entrar, por favor. Ya. Bueno, los estudiantes con necesidades educativas especiales salen mayormente favorecidos dentro de este nuevo currículum, porque si bien los estudiantes tienen, por ejemplo, un PASI, donde tenían que tomar los objetivos, ¿no es cierto?, de la cobertura curricular, las educadoras tenían que articularlos, ¿no es cierto?, y evaluar aquellos que consideraba que el estudiante podía lograr en los casos de los PASI y en los PAI cumplir con el currículum propiamente del nivel del estudiante. Hoy en día, de esos 30 objetivos van a tener que trabajar a lo mejor. La priorización tiene 8, si es un pase, a lo mejor van a tener que considerar 4, 5, ¿ya? Entonces, en el fondo, da mucho más flexibilidad a poder cumplir con esta herramienta que, como sabemos, es súper difícil y creo que ha sido el desafío más grande que hemos tenido, poder trabajar con los niños con necesidades educativas especiales bajo este contexto, ¿ya? Porque recién estamos tratando de familiarizarnos con una plataforma, ¿no es cierto?, tratando de poder vernos a través de esta pantalla, ¿verdad? Y resulta súper difícil poder llegar a los niños a través de esta metodología.
Entonces, por lo menos centrarnos en esos objetivos que ya empiezan priorizados. Imagínense, por lo menos con lograr el 80% de estos objetivos en los niños, por lo menos el N1. Estoy hablando de los 5 o 6 del N1, por lo menos que logremos 4 que ya sean los básicos para poder avanzar con nuestros estudiantes. También es súper importante planificar espacios diarios, semanales en el horario de asignatura de orientación, por ejemplo, para ofrecer a los niños contención socioemocional. Se plantea desde la teoría que si bien no existe una priorización, sería súper importante que el docente pueda tener este espacio con sus estudiantes, donde no solamente se dicte en clases, sino que también puedan tener un espacio donde puedan conversar de sus emociones, de cómo se sienten, de cómo están. Yo sé que algunos lo hacen por su propia cuenta. No quiere decir que esté tampoco bajo un horario, sino que simplemente un profesor una vez a la semana, una vez al mes, diga, me voy a juntar con mis niños, considero que es súper importante tomar desayuno, por ejemplo, con ellos y saber cómo han estado, cómo se han sentido, ¿verdad? Considerando que también la encuesta que les va a llegar mencionaba que tenemos un 56% de niños que se encuentran desmotivados a aprender. Entonces, obviamente, bajo este contexto y bajo toda la motivación que quizás no todo, pero gran parte de nuestro alumnado tiene en su casa, como la tecnología, porque para eso sí que son expertos, para lo que es los PlayStation, para los juegos, para la tecnología, estos los juegos ¿cómo se llama? De PS4, todo eso, ellos son mandados a hacer, pero para subir una tarea obviamente no, entonces obviamente la motivación que tienen en su casa es diferente, ¿no es cierto? Es diferente a la que les genera estar frente a un computador estudiando. ¿Qué nos dice el Ministerio de Educación? Lo he repetido en reiteradas ocasiones, ¿no es cierto? Que no es bajo este contexto, chiquilla. El decreto 67 nos dice que nosotros podemos tener una nota como mínimo. Obviamente se va a cuestionar mucho que digan una nota. ¿Una nota? ¿Cómo? Pues los niños pueden tener una nota si han tenido una trayectoria de marzo hasta diciembre de clases. ¿Cómo podría tener un estudiante una calificación? Eso ocurre en algunos colegios, ya no es nuestra realidad, pero sí en algunos colegios ocurrió, ¿no es cierto?, que por ejemplo el profesor de, no sé, pues de física hizo una evaluación y esa fue su nota de todo el tiempo, no hubo proceso, no hubo evaluaciones de sumativa, ¿no es cierto?, no hubo una ponderación de promedio, nada. ¿Por qué? Porque hoy en día se da la flexibilidad a que se puedan tomar estas decisiones, pero también hay que ser consciente que el proceso de evaluación, ustedes saben que es punitivo, es decir, yo puedo marcar la vida de un niño en cuanto a las decisiones de una evaluación. Entonces, es por eso que el Ministerio también nos da la posibilidad de adecuar este plan de estudio. ¿Qué significa este plan? Adecuar este plan de estudio, este punto súper importante, que nosotros como colegio tenemos que tomar la decisión. ¿Qué objetivos queremos ver con nuestros niños? ¿Ya? ¿Qué objetivos nosotros queremos, o sea, qué asignaturas queremos apuntar? ¿A qué asignaturas nosotros queremos considerar, evaluar para este año 2020 y 2021? ¿Ya? Por ejemplo, yo tengo el 2020 en primero básico, por ejemplo. Consideramos evaluar matemática, lenguaje, historia, ciencia e inglés, pero puedo dejar afuera de mi currículum orientación, música, perdón, puedo dejar tecnología. Esa es una decisión que tenemos que tomar nosotros como establecimiento, ¿ya? Obviamente atendiendo a lo que hemos hecho hasta hoy en día, que es evaluar, ¿no es cierto?, a los niños de igual manera. También hemos, ¿no es cierto?, cumplido con un proceso regular que es, en este caso, hacer sus clases en tiempo real, pero hay asignaturas que no han tenido la misma posibilidad, como tecnología. Entonces ahí tenemos que sentarnos, conversar y tomar la decisión de armar este plan de estudio en función de las necesidades que nosotros consideremos que los niños están mayormente preparados para poder ser promovidos, ¿ya? Y ahí más o menos, ¿qué es lo que es el plan de estudio? La asignatura del currículum, ¿ya? Entonces, donde dice, por ejemplo, que el lenguaje tiene 6 horas, que inglés tiene 3 horas, ¿no es cierto?, en un plan común, nosotros tenemos plan propio, por eso tiene un poquito más de horas, donde ciencia tiene 4, matemática tiene 6. Ese currículum, el ministerio dice, tome, ahí lo tiene, usted arme el que usted considere propicio y que se ajusta más a las necesidades de ustedes como establecimiento. Lo cual yo encuentro súper positivo, porque, por ejemplo, nosotros este año los niños no han tenido educación física. Entonces, obviamente, no podemos evaluar los niños de una asignatura que no está, no la tenemos. Por ejemplo, acá se hablaba primeramente de un tema presencial. Cuando los niños vengan, si yo, por ejemplo, puedo hacer con seis asignaturas, con 34 o 42 horas de clases semanales, ¿no es cierto?, que los niños tengan.
¿cuántas asignaturas yo puedo tomar? El ministerio te da la opción de tomar 6 o más, pero si yo tenía 6 horas a la semana, si los niños van a venir, por ejemplo, en un tiempo real, de 8:30 a 12, el primer grupo, estamos hablando de 8:30, 11:30, 8:30, 3 horas y media de clase, o sea, hablamos de 3 por 5, 15, son 17 horas, bueno, ya, vamos al grupo de 16 a 20, con 16 a 20 podíamos tener 3 a 4 asignaturas a evaluar, o sea, sumamente flexible. Ustedes pueden ver acá que nos dan la posibilidad a nosotros de poder ajustarnos como nosotros estimemos conveniente. Y bajo este contexto, donde los niños no van a retornar hasta que las condiciones sanitarias no se den, obviamente también tenemos que prontamente tomar la decisión de ajustar este plan de estudio y bajar esta información a los apoderados, porque todo tiene que ser conocido por los apoderados. ¿Qué nos dice? Considere el plan de estudio que usted quiera, pero no me va a dejar nunca fuera ni lenguaje, ni matemática, ni una asignatura formativa. ¿Cuáles son las formativas? Arte, puede ser arte, educación física, música, ¿no es cierto? Tecnología, pero una, ya dando prioridad al lenguaje y matemática. Si la jornada disminuyó, lo que hablábamos recién, profundizar en menos asignaturas en vez de dedicarse a todo el currículum, como lo hicimos nosotros en tiempo real. ¿Cuál es nuestro énfasis? Matemática, lenguaje, historia, ciencia, inglés. Entonces, lo lógico sería que nuestro plan de estudio esté conforme a lo que estamos haciendo en tiempo real, en donde los papás dicen que creo que 70 y tanto % de nuestros apoderados se encuentran muy conformes con la cantidad de horas que tienen los estudiantes en clase de tiempo real, y solamente un 15% de los apoderados indica que les hubiese gustado que tuvieran más horas en tiempo real los niños, ¿ya? Dice, si la jornada ha disminuido, planificar, que ahora viene muy de moda todo este tema que es el ABP, que es el aprendizaje basado en proyectos, que el STEAM, que tiene que ver que las asignaturas conversen entre sí, que es matemática, el objetivo de matemática, por ejemplo, o el objetivo de historia que tiene relación con los pueblos originarios de Chile, lo trabaja la profesora con contenido en historia, la profesora de arte lo pueda ver a través, ¿no es cierto?, de la creación de artesanía de los pueblos, pero la profesora de educación física lo pueda trabajar a través de los bailes de las distintas zonas de los pueblos. Por ejemplo, ya la idea de la ABP es que todo converse, que todas estas asignaturas estén relacionadas unas con otras, ¿ya? Para la promoción de los estudiantes se considera la calificación final de la asignatura de este nuevo plan de estudio, ¿ya? Es decir, si nosotros le presentamos a los papás que este plan de estudio no va a contener ni educación física ni artes, por dar un ejemplo, solamente se consideran las 5 asignaturas, con esas 5 asignaturas se considerará la promoción de un estudiante para el próximo año en curso. Esta priorización curricular está organizada de manera que aborda representativamente los conocimientos y las habilidades de los estudiantes y de cada eje, ya sea de lectura, escritura, comunicación oral e investigación en la lengua y literatura, manteniendo así la escritura de la asignatura. Estos ejes progresan desde lenguaje y comunicación hasta lengua y literatura, donde se agrega la investigación, mientras que de tercero y cuarto medio, que se habla... este currículum vigente se presentan 2 dimensiones, que es la comprensión y la producción, ¿ya? O sea, se abordan los ejes, todos los ejes, obviamente, pero con estos objetivos que en el fondo son en espiral. ¿Qué quiere decir en espiral? Que tienen toda relación uno con otro. Si es comprender en primero, por ejemplo, afianzar el proceso lector, en segundo sería afianzar el proceso lector más comprender el proceso lector. O sea, es decir, cada año se le va agregando un nivel de dificultad, obviamente, por el nivel educativo. Y desde esta perspectiva, la orientación de esta estrategia de enseñanza-aprendizaje debe concebirse desde la dimensión democrática, a través de habilidades de la escucha activa, el desarrollo de posturas fundamentadas ante hecho o tema, la apertura a distintos puntos de vista a través del diálogo, la libertad responsable, es decir, la libertad responsable. Yo decido, ¿no es cierto?, que a lo mejor voy a considerar otros objetivos, pero también dejo un poquito de lado no veo tan profundamente esto, pero esa decisión pedagógica va a determinar y súper grandemente los aprendizajes del niño para el otro año, y mi colega además que tenga que asumir esos aprendizajes que van a estar descendidos y además poner al niño al día con los aprendizajes del nivel. Por eso es un trabajo colaborativo muy fuerte y muy responsable, donde el diálogo tiene que ser primordial. ¿Sabes qué? Cristina, este niño yo lo entrego así, pero no, yo vi solamente el N1, no alcancé a ver el N2, ¿no es cierto? Porque profesores que por cumplir por cobertura uno también a veces llega, marca, vi el N1, el N2, pero el niño llega al año siguiente y realmente se ve lo vacío. Entonces, por eso es súper importante
tener esta conversación dialógica con mi colega, de poder decir, en realidad, necesito avanzar, pero necesito que avancemos, pero yo llegué hasta aquí, y no avanzar y perjudicar a un niño con un contenido que ya sabemos que es nulo, que no se va a aprender. Bueno, ¿qué pasó, por ejemplo, en matemáticas? Se articularon todas las habilidades del currículum y por lo general estas habilidades, ustedes saben que hablamos mucho de habilidades y cuesta mucho trabajar las habilidades porque somos muy academicistas y pensamos mucho en los objetivos, ¿no es cierto? Pero en matemáticas se trató de considerar estas habilidades pensando, ¿no es cierto?, en matemática principalmente en el tiempo, en la profundidad y en la estructura del pensamiento matemático, principalmente en la habilidad de representar, de modelar, de resolver problemas y comunicar. Fundamentalmente aquí hubo un equilibrio entre los ejes. ¿Cuáles son los ejes? Primero sexto, número, operaciones, patrones, álgebra, geometría, medición, datos y probabilidad. Mientras tanto, ¿cierto?, en séptimo y octavo estaba álgebra, funciones, geometría, medición, estadística y probabilidad. ¿Qué te dice esta cobertura? Y aquí es súper importante, que el N1, por ejemplo, en séptimo básico, yo veo el objetivo número 16, ya del eje de probabilidad y estadística, donde dice representar datos obtenidos en una muestra mediante tablas de frecuencia absoluta y relativa, utilizando gráficos apropiados de manera manual o software educativo. Yo no puedo ver el objetivo 2 que viene en la priorización, que tiene relación con explicar esta probabilidad si el niño ni siquiera sabe representar un dato. Yo, para poder tener la representación de un dato, es imprescindible que el estudiante, para poder trabajar una frecuencia absoluta, ¿no es cierto?, tenga como base el conocimiento de cómo representa un dato. Ya de ahí se cimienta la base para lograr el objetivo número 2, que ya es estadística propiamente también. Explicar la probabilidad de eventos por medio de experimentos de manera manual o con software educativo, estimándolas de manera intuitiva, utilizando frecuencia relativa, relacionándolas con razones, fracciones o porcentaje. Entonces, ahí les dejo un ejemplo concreto de, por ejemplo, ahí se articuló un objetivo del eje probabilidad estadística que tiene que ver con el 16 y el 18. O sea, yo debería ver el 16, por ejemplo, en julio, agosto, y el 18 lo debería ver en septiembre, pero no podía hacer la inversa, pues no podría ver el 18 primero y el 16 después. Y eso nos pasa mucho en nuestras coberturas. ¿Qué se priorizó? Visualicemos el progreso. Por ejemplo, este es el producto que tenemos que tener hoy día. Una vez terminada nuestra jornada, donde va a haber un libro, ¿no es cierto?, que los representa a cada uno de ustedes y nos va a comentar, tiene que existir la capacidad de que nos indiquen, por ejemplo, que los objetivos priorizados en séptimo básico en matemática, por ejemplo, en el nivel 1, existe el 1, el 4, el 8, el 11 y el 16. ¿Qué persigue el 1? Progresión en el eje de número operatoria con número entero. El OA4, profundizar, ¿no es cierto?, en el eje de número y porcentaje, que conozca más o menos, no solamente visualizar el objetivo, ¿no es cierto?, como macro, sino tomarlo y decir, ya, a ver, comprender texto, bla, bla, ya, comprensión de texto, sino que sinteticemos, saquemos como cuando hacemos el objetivo de clase, lo mismo con estos objetivos, que empezamos a comprenderlo, a revisarlo, ¿ya? El OA8, progresión en el eje de álgebra y funciones, proporcionalidad como base para la función, 11, progresión y profundización en el eje de geometría, de medición, comprensión de un círculo, viendo que antes, ¿no es cierto?, se vio también los otros tipos de figuras. Progresión en el eje de probabilidad y estadística de la frecuencia absoluta y la conexión con el eje número como porcentaje, que es el ejemplo que le acabo de dar hace un ratito atrás. ¿Ya? Bueno, ¿y cómo lo trabajaremos? Ahora, ¿no es cierto?, nos vamos a dividir en grupos. Estos grupos van a estar conformados por profesores que van a hacer matemáticas y profesores que van a tener lenguaje. Lo importante para esto, yo les pedía por favor el correo que tuvieran Zoom dentro de su celular o su computadora. Una vez que le dejemos con Luis el link de Zoom acá en el chat, y yo les pida, lo van a pinchar y se van a dividir en 2 salas, van a quedar, no se van a ver todos. Entonces, en este grupo que va a estar dividido, yo puedo inclusive pedir cambiar. Por ejemplo, quiero sacar a Paula Vargas, la quiero dejar en el grupo de matemáticas. Quiero cambiar a Karina, la quiero dejar en el grupo de lenguaje. También los puedo cambiar para que cuando el grupo que están los especialistas de matemáticas, como Ronald, Alexandra, Marcela, ¿no es cierto?, ellos puedan tener la posibilidad de que los profesores que hacen primero y segundo puedan revisar esta cobertura y así viceversa, ¿ya? Para que podamos ver los detalles y todo.
que también ahí nos va a apoyar Yasmín en el grupo de matemáticas, y obviamente Siri, aparte de ser coordinadora, también ella es profesora en el área de matemática, de lenguaje del colegio. Y los profesores de integración, principalmente se trató de pensar con los cursos que imparten, que Karina, Elvia, ¿no es cierto?, trabaja principalmente con primer ciclo, y Karen le toca algunos apoyos de matemática con cursos más grandes. Entonces igual era importante que pudiera visualizar este currículum, que se entiende que es un poquito más complejo porque la enseñanza de la matemática es compleja, y más aún en este contexto, ¿ya? Y obviamente también les voy a ir sacando de los grupos y voy rotando. Yo puedo entrar a los grupos, puedo entrar a ver cómo están, si hay dudas, si hay preguntas, si hay sugerencias. A sus correos les voy a enviar la cobertura curricular que les pedí que también las tuvieran, y como colegio trabajamos, yo les organicé ya, chiquillos, un trabajo y lo quiero compartir. Me interesa saber si quedó claro esta metodología de trabajo. Una vez que terminemos en Zoom, son los 45 minutos, volvemos a Meet, volvemos a este link donde están ahora. Ya cerramos Zoom, volvemos a Meet. Los chiquillos, estamos ok en el tiempo de trabajo con los grupos, volvemos a conectarnos a Meet. Y aquí nos despedimos y aquí hacemos el cierre de la jornada. ¿Dudas, consultas antes de pasar al otro punto? ¿No? ¿Alguna duda de la priorización? ¿Les quedó más o menos clara? ¿Tenían algunas dudas? ¿Pudieron despejar sus inquietudes? ¿Sí? ¿Estaba todo, lo habían podido revisar ustedes? ¿Habían comprendido este tema de los niveles? Sí, sí, porque habíamos tenido una capacitación, nosotros tuvimos capacitación con Santillana, y ahí Sí. también nos quedó más o menos claro. Así que felizmente sabíamos un poco de la priorización. Excelente. Chicas, Karen, Elvia, ¿más o menos manejaban estos conceptos? Leonardo. Al hacer el informe también revisamos la cobertura con Paula, bueno, con Grisela, con Karina y Ronald, así que ya teníamos conocimiento un poco de la priorización. Ya, perfecto. Bueno, entonces ahora lo que me interesa mostrarles es un poco, voy a hacer un ejercicio con lenguaje, ¿ya? Voy a hacer un ejercicio con lenguaje donde les voy a mostrar cuáles son los errores que tenemos que mejorar. ¿Se ve mi pantalla? Sí, pero no. En blanco. Se ve como blanca. blanco. Sí. Ahí, Todavía blanco. todavía blanco, ya. Sí. Vamos a llamar al experto aquí. Ahí está. Ahí está mostrando. Ahí se ve la pantalla completa, sí. Ya, aquí tengo una dificultad. Luchito, ¿me puede ayudar? Lo que pasa es que necesito proyectar un asunto, pero si yo se lo muestro a los profesores, yo no lo puedo revisar. Entonces, a lo mejor compartir más la pantalla. ¿Cómo? Necesito compartirles una información. ¿Qué le quieren compartir? Esto, mira. Entonces, si yo les presento... ¿Está con esa, verdad? ¿Sí con eso? Ya. Ellos ven, pero yo no veo. Eso, comparte. ¿Ahí lo ven o no? ¿Qué me tienen que verlo? Sí, ahí sí. Y ahora sí. Ahí sí. Excelente. Bueno, miren, por ejemplo, ¿dónde está grave la cosa? Vamos a hacer un ejercicio con lenguaje, con matemática, vamos a ver un ejemplo para no trazarnos más. Mire, por ejemplo, en matemática, la priorización curricular del Mineduc dice, ustedes en N1 tienen que ver el objetivo 8, 10, 13, 18 y 23. En N2 tienen que ver el 5, 25. Revisando las coberturas que me mandaron los docentes con esta priorización ya realizada, dice que el N1 está listo en marzo, el 10 está listo en agosto, el 13 está visto en marzo, el 18 está visto en marzo, el 23 está visto en marzo, el 25 y 5 que agregaron también están vistos, y hay objetivos, mira, hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 objetivos adicionales. O sea, imagínense, 8 adicionales y lo que es N1 y N2 en primero básico ya está todo visto. ¿Ya? Ahí hay que cuestionarse. Ahí tenemos que ser críticos y acá te puedo hacer una acotación. totalmente. Ya. Lo que pasa es que cuando a nosotros, cuando nos llegó la priorización,
nosotros ya habíamos visto algunos objetivos, yo creo que por eso que quedaron marcados probablemente. Y si pasa así, genial. Hablo como en general. Si pasa así, genial, no hay problema. El drama se genera cuando fuera de estos objetivos que ya se dieron en marzo, abril, lo que hablamos delante cuando les presenté el tema, marzo, abril, mayo, junio, es que fuera de esos objetivos, la cobertura ya está vista hoy en día al 100%, o sea, deberíamos decir, ya estamos listos con el N1, N2, y no tenemos que hacer, ¿se fijan? Claro, y lo otro también que nos pasó, que cuando nosotros nos llegó la priorización, no tomamos, yo me acuerdo que en ese tiempo yo no sabíamos, yo creo que en general, lo que era el N1 y N2. Entonces, dejamos marcado, según nuestro orden más o menos que nosotros teníamos de nuestra cobertura, y quedaron en las fechas que nosotros teníamos estipuladas, porque dijimos, sí, o sea, consideramos solamente los objetivos, no consideramos que el N1 era más importante. Sí, totalmente. Eso también nos pasó. Como que a nosotros nos pasó sobre todo en matemáticas, porque quedamos con el objetivo de la multiplicación, por ejemplo. Ahora lo vamos a ver terminando adición y sustracción, porque nosotros empezamos con números. Entonces nosotros vimos números sin saber que el número estaba para N2. Entonces nos pasó eso. Pero ahora hay que enmendar. No, lógico, hay que enmendar, estamos a tiempo, nos queda septiembre, octubre, noviembre, diciembre, si bien hay planificaciones que están hechas, no se preocupen por ese tema, más que el papel, a mí me interesa la práctica, ya lo demás ya está nomás, me interesa que en la práctica los objetivos que van quedando del N1 por lo menos, acá hacemos estos 3 meses a verlo de profundidad, ¿ya? Y la idea de esta oportunidad es que tengamos esa posibilidad de ver que podemos ir mejorando, si de eso se trata, ya nadie es experto en nada, chiquillas, todos estamos aprendiendo de estas situaciones día a día y la idea es que podamos avanzar, tanto nos cuente teniendo una mirada crítica nada más del tema y viendo que estas son instancias para que podamos resolverlas, ¿ya? Por ejemplo, el segundo básico, me pasó que revisando encontré que el N1, el 5, el 7, el 8, el 12, el 17, 23, 27 eran priorización y el nivel 2, todo lo que está al lado de acá con amarillo es priorización, ya el rojo es de nuestro colegio. Y el nivel 2, el 2, el 3, el 21 eran parte de la priorización, pero ¿qué pasó? ¿Cuál era la realidad de la priorización? El nivel 1 estaban todos vistos a la fecha, están todos ok. Está visto el 1, el 3, el 5, el 7, el 8, el 12, ya entre los meses de marzo y mayo. ¿Qué quedaría pendiente? 2, 23. Y el adicional que agregaron ellas, que fue 21. Tercero básico, tengo el 4, el 6, el 7, el 12, el 18, el 24, el 28 y N2, 1 y 2. En tercero básico yo tengo todo visto a la fecha el N1, el 4, el 6, el 7, el 12, el 18, el 24, el 28. Y del N2 también lo tendría todo visto a marzo. O sea, tengo a marzo visto todos los objetivos de la priorización curricular. En cuarto básico tengo del ministerio 4, 6, 7, 11, 17, 23, 29. N2, 1 y 27. Curso cuarto básico N1. Tengo visto el 4, el 6, el 7, el 11, el 17 y el 29, que vendría ahora en octubre, que es el único que quedaría como pendiente. En nivel 2 está el 1, que está visto en marzo. Adicionales, ¿qué agregué? Agregué el 2, agregaron el 3, el 5, el 12, que agregaron el 3, el 14, el 16, el 18, el 22, el 25, el 23, el 26, el 28, 30. Si bien hay objetivos que son transversales, que también me hago cargo de eso, ya que son transversales, que obviamente se pueden dar, que se ven en octubre, se ven en marzo, abril, mayo, junio, julio, y así, etcétera, hasta fin de año. Acá, por ejemplo, en cuarto, yo veo que hay un tema más complicado porque hay muchos objetivos bajo este contexto que se están abordando. Entonces, igual ahí hay que detenerse y dar una mirada un poquito más crítica a esta cobertura. Por ejemplo, el 23 en cuarto aparece como priorizada y no es priorizada, está marcada como si fuera de la priorización. Eso igual me ocurrió mucho. Ya me ocurrió mucho que vi muchos objetivos que estaban marcados y que no eran de la priorización y que no estaban marcados y que eran de la priorización. Ya en quinto básico tenemos el 3, el 4, el 6, el 9, el 14, el 15, 18 y 28. Nivel 2, 1, 8. Curso quinto básico tenemos el nivel 1 visto, el 3, el 4, el 6, el 14, el 15, el 18. Y en N2 tengo todo visto. O sea, en este curso está vista el nivel 1 y el nivel 2. Y adicional le agregaron 2, 5, 11, 19, 22, 23. En sexto básico, tengo el 3, 4, 6, 9, 14, 15, 18, 29. N2, 8, 11.
Sexto, tiene visto todo, en septiembre está viendo el N2 con 8, 11, lo demás está todo visto, y tiene adicional, ojo acá también, 2, 12, 19, 20, 23, 24, 31. ¿Serán necesarios tantos objetivos considerando matemáticas? Y ahí surge esto, chiquillos, de repente que uno se entrampa solo o sola y querer ver muchos objetivos, trabajamos mucha guía de aprendizaje, trabajamos mucho contenido, de pronto los niños se sienten con el afán de querer cumplir esta cobertura que ni siquiera nosotros nos estamos autoexigiendo, de agregar más objetivos, los niños también se saturan, porque nosotros nos saturamos por querer lograr y también hacemos más trabajo, más guía, bla, bla, etcétera, y genera un colapso mutuo, ya, de un trabajo que es adicional. Sí es importante los cursos que de cuarto, de sexto y octavo, obviamente profundizar un poquito más, pero ojo con de repente menos es más, dicen, ¿ya? Curso séptimo básico, tenemos 7, 9, 12, 20, 25, 11, 15, 21. Aquí en séptimo, por ejemplo, la cobertura del lenguaje le queda pendiente, o sea, vio solamente el 7, el 25, esta profesora tendríamos que trabajar el 9, el 12, el 20, ¿no es cierto? Porque ya vio el N2, entonces, como estos objetivos están articulados, hay que revisar esta cobertura, porque si están articulados, yo no pude haber visto N2 primero sin haber visto N1, ¿ya? Y adicional le agregó el 1, el 3, el 4, el 6, el 8, el 10, el 13, el 19. Curso octavo básico, 1, 8, 10, 13, 21, 26. Perdón, 8, 10, 13, 21, 26, N2, 12, 16, 22, nivel 1, ¿qué vi? Ya vi el 8, el 10, el 13, el 21, queda pendiente el 26. En N2, el 12, el 16 y el 22 ya están vistos. Adicionales, 1, 6, 11, 14, 20. Y voy a hacer el último ejemplo, ya con matemáticas. Matemática primero básico, por ejemplo, teníamos que ver el 9, el 11, el 13, el 18. En N2, el 1, el 3, el 4, 6, 14, 17. ¿Qué vi? Ya vi todo. Me queda solamente pendiente el objetivo 11 que se veía en octubre. ¿Ya? ¿Algún comentario? ¿Se dieron cuenta un poquito más ahí? Sí, no sé, queda claro. Ya. Entonces, chuta, dije, ¿cómo lo hago yo? Porque créanme que igual que ustedes cuando tienen que armar sus clases, digo, ¿cómo lo hago yo? Porque yo me imagino en mi cabeza una hoja encima de una mesa, todos trabajando juntos, entonces digo, ¿cómo lo hago yo para poder pensar una metodología en donde esto no sea empezar de cero? Tomé los objetivos de matemática y tomé los objetivos de lenguaje, tomé la priorización curricular y las coberturas y las bases curriculares de primero octavo básico. Tomé todos esos objetivos, los articulé en espiral. Vi que si el primero decía, por ejemplo, pues yo estoy haciendo un ejemplo súper básico, los niños deben sumar, que en el segundo dijeron los niños el OA13, el OA1, el OA2 en segundo, los niños deben sumar y los niños deben sumar y a través del método Copici. En tercero deben sumar, restar y agregar el Copici. Traté de pensar, armar esa cobertura que ya está lista. Y fuera de eso, dejé algunos objetivos que considero no están en la priorización curricular, pero igual apuntan a lograr ese objetivo. Entonces, se las voy a presentar, pero eso va a quedar en subgrupos, donde ustedes tienen que tomar esas coberturas, revisarlas, destruirlas si quieren, cambiar, modificar, pero lo importante es que tengamos como resultado que la cobertura, que me tienen que presentar obviamente después, pero hoy día lo importante es que tengamos la visión de si les pareció, no les parece, si agregan, quitan, ustedes son los especialistas, poder, ¿no es cierto?, finalmente tener como producto, en el tiempo que nos queda, poder trabajar estos objetivos, ¿ya? Y se la voy a presentar a grosso modo. En un grupo va a estar la de matemática y en otro grupo va a estar la de lenguaje. Y queda algo así como esto. El correo parece. Ya, le enviamos el correo. Sí, sí, Ya. envió el correo. Ya. Los profes por el chat. Ya, súper. ¿Lo pueden ver ahí? No, se ve en blanco todavía. Ya. Ahora sí. Ahora sí. Ya. O sea, que nos vemos. ¿Se ve su pantalla? ¿Ahí sí o no? No. No todavía.
¿Cuál es? Sí. Ahora sí. Ya, genial. El que sabe, sabe. Gracias, Luis. Ya, el nivel 1 lo dejé con verde, ya el nivel 2 lo dejé con amarillo y el no priorizado quedó en blanco, los que agregué aparte de los que estaban en la cobertura, ¿ya? Por ejemplo, el primero de primero básico, el lenguaje, dice reconocer que los textos escritos transmiten mensajes que son escritos por alguien para cumplir un propósito. Ya, ese objetivo no estaba en la priorización curricular, sin embargo, considera importante que fuera, ¿ya? Pero si usted considera que no, no hay problema, se saca. ¿Eso en qué? En lectura inicial. Después, en comprensión lectora, el que sí estaba, ¿no es cierto?, como N1, tenía que ver con esto, leer, familiarizarse con amplio repertorio de literatura para aumentar su conocimiento del mundo, desarrollar imaginación y reconocer su valor social y cultural. Después, ¿eso para qué curso es? Arriba está el curso, quinto. Para sexto, ¿cuál debería tomar yo? Revisar la priorización y colocar el mismo atre que tiene relación con esto mismo. ¿Qué dice? Leer y familiarizarse con un amplio repertorio de literatura para aumentar su conocimiento del mundo, desarrollar su imaginación y reconocer su valor social y cultural. ¿Ya? Entonces después, por ejemplo, vamos al otro eje, por dar otro ejemplo acá, el eje de hábito, a ver, vamos de escritura. Escritura libre, ¿ya? Yo le coloqué algunos nombres ahí como para poder, obviamente también se puede cambiar. En primero básico, tenemos que priorizar el OA13, ¿no es cierto? Como nivel 2. Dice experimentar con la escritura para comunicar hechos, ideas y sentimientos, entre otros. Pero en segundo básico, yo no puedo llegar y tomar otro objetivo, porque siempre este colegio y nosotros como profesores hemos trabajado estas coberturas súper articuladas, ¿no es cierto? O sea, la profe de primero está viendo el texto, la receta, no sé, por un texto descriptivo, el profesor de cuarto básico está en el mismo texto descriptivo, pero con otro nivel de dificultad. Ya, así es siempre la metodología con la que hemos trabajado, articuladamente. Es lo mismo acá, por ejemplo, el objetivo 13 de la priorización del lenguaje dice que hay que experimentar con la escritura para comunicar hechos, ideas y sentimientos, entre otros. Pero en segundo básico hay un objetivo muy parecido, que era el OA2, escribir frecuentemente para desarrollar creatividad, expresar ideas, textos como poemas, diarios de vida, anécdotas, cartas, entre otros. Y el OA12 también de tercero tenía relación con lo mismo, pero le agregamos solamente, dice, comentarios sobre lecturas, etc. Y en cuarto, el OA11 decía lo mismo, pero le agregué sobre sus lecturas, noticias, etc. ¿Se fijan? Pero en quinto ya no estaba ese OA13. Yo dije, chuta, se pierde la continuidad. Busqué en las bases curriculares y encontré un objetivo que es el 13, que no está priorizado, pero igual es importante, que tenía relación con escribir frecuentemente para desarrollar creatividad, expresar ideas, textos como poemas, diarios de vida, anécdotas, cuentas, y le agregamos el blog y otros. ¿Ya? Entonces también me pasó en sexto, pero ¿quién no está acá? Séptimo y octavo, para que ustedes vayan haciendo el ejercicio de colocarlo, de declararlo aquí. ¿Ya? ¿Se entiende la idea? Sí. ¿Sí? ¿Los demás sí? Grisela, Sí, sí, sí. Karen, Sigrid, Yasmín, Ronald, Sí, sí se entiende. Sandra, Sí, se Karina entiende. Veloso. Súper bien. Entonces, ahora nosotros con Luis lo vamos a dividir, ¿ya? Le vamos a dejar acá en el chat el link de donde tienen que entrar a clase, a Zoom, y salimos de esta pantalla. Lo importante es que yo voy a entrar a los grupos de ustedes para ver si necesitan ayuda, para ver cómo van, pero la idea es que ustedes puedan trabajar en forma autónoma, ¿ya? Igual como si estuviéramos acá en el colegio, a través de esta difícil plataforma que es tan impersonal, pero de alguna manera es la metodología que más nos sirve para poder avanzar en nuestro trabajo. Voy a copiar el link de mi correo, enseguida retorno.
Yasmín, Dime, Paulita. feliz cumpleaños. Gracias, Paulita. Que lo pase muy bien. Eso En la medida esperamos, en la medida que se pueda. en la medida de lo posible. Sí. Así que ahora Trabajando. trabajando. Me sumo a las palabras de la Paulita. Feliz cumpleaños, Yasmin. Gracias. Pero sí, muy feliz cumpleaños. Después te llamo ahí para darte el saludito. Ya, ok. Ahí les dejé el link, ahí tienen que pinchar para entrar a Zoom. Mi Y ahí se duda, van- mi duda es, ya, pinchamos ahí, nos metemos a Zoom, ¿y esto? ¿La cerramos o la dejamos así? Bueno, cierran. Y después cuando terminemos Zoom, aprietan el mismo link donde entraron en la mañana y volvemos acá. Ah, Pero ya. a ese Zoom van a entrar todos o nos vamos A ese Zoom vamos a entrar todos y lo vamos a dividir en dos salas. Ah, ya. Sala de matemática, sala de lenguaje, donde ustedes deben elegir un líder que los represente en ese grupo que van a tener. Y yo voy a entrar a sus salas para saber cómo va, monitorear cómo va el trabajo, porque yo puedo entrar en este caso a ambas salas, Yasmín podría entrar a ambas salas también. ¿Ya? Ya. 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 Ya ahí estoy. Me salgo, espérenme, me voy a salir de. Hay que salirse de acá.